Hace 3 años estuve aquí, en este mismo podio en las Naciones Unidas. En ese tiempo les dije que este formato era obsoleto y ahora, 3 años después, nos damos cuenta que lo es aún más. Tal vez aún sirva de algo. Tal vez sirve, entre muchas otras cosas, para que este representante de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, humildemente les recuerde que estas Naciones Unidas no se crearon para dividir, para destruir o para someter, sino para relacionarnos, para trabajar juntos, para construir una mejor comunidad de países y para buscar soluciones a los problemas del mundo. Y hay algo en lo que la gente coherente estamos de acuerdo, es que la ONU, ese organismo internacional que se autoproclama guardián de la paz y los derechos humanos, es en la práctica un dinosaurio obsoleto, hinchado de burócratas desquiciados e hipócritas que viven de subsidios millonarios y de sabotear a cualquiera que realmente produzca resultados. Y es que esto es algo que nos ha quedado bastante claro. Este organismo, que en algún momento contó con prestigio, con reconocimiento, se ha esforzado bastante en perderlo totalmente, y ahora la gente del mundo se pregunta para qué carajo sirve la ONU y no resuelve ningún problema, si lo único que está haciendo es estorbarle a líderes que sí trabajan para su pueblo. Porque mientras líderes como Nayib Bukele limpian sus países de pandillas, reducen la delincuencia a niveles históricos y devuelven la seguridad a la gente, la ONU y sus voceros lo tildan de autoritario, dictador y violador de derechos humanos. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, precisamente está en el punto de mira de la ONU y de las organizaciones internacionales. Los observadores de las Naciones Unidas y las ONGs no dejan de viajar a El Salvador muy preocupados porque, atención, Bukele ha terminado con el crimen de las maras. El salvadoreño ha conseguido un sueño imposible de imaginar para la que era una de las tierras más peligrosas del mundo. ¿Y cómo? Pues con firmeza y haciendo cumplir la ley. Si es que es muy sencillo. Lo escuchamos porque esto no ha sentado nada bien a los líderes de la ONU, que fingen buscar la paz internacional, pero que en el fondo no les interesa. El mensaje es claro: si trabajas para tu pueblo y no para la agenda global, te demonizan. Pero por el otro lado, la misma ONU, que señala con el dedo a quienes consiguen resultados, le abre las puertas a sus comités, a regímenes que masacran a su propia gente. Ejemplo reciente y vergonzoso: Irán, uno de los mayores patrocinadores del terrorismo y ejecutor serial de mujeres, acaba de ser elegido para el Comité de Programa y Coordinación, con el voto complaciente de Reino Unido, España y Francia. ¿Qué tal esto? Hoy nos hemos enterado de que Irán fue designado vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social de la ONU, un organismo que aborda temas de igualdad, inclusión y derechos sociales, incluyendo políticas relacionadas con los derechos de las mujeres. Y el nombramiento ha desatado obviamente una fuerte controversia internacional, por lo que muchos consideran una contradicción evidente. La comisión, que depende del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, trabaja precisamente en áreas sensibles como la equidad social, la integridad de grupos vulnerables y la promoción de condiciones más justas para poblaciones históricamente afectadas, entre ellas las mujeres. Lo que ha encendido obviamente el debate sobre la coherencia de permitir que un país con un historial ampliamente cuestionado en materia de libertades femeninas ocupe un cargo de liderazgo dentro de este espacio. La ONU definitivamente es una completa basura. Obviamente ellos lo hacen con una intención. Es que resulta difícil de justificar que un Estado señalado por restricciones legales y maltrato abierto a las mujeres tenga voz y representación en un organismo que promueve precisamente lo contrario. Hipocresía pura, señoras y señores. Y es que esto es algo que hemos comentado anteriormente. Cuando se trata del régimen de Irán, la Organización de Naciones Unidas ha tenido un trato bastante complaciente. Y uno inmediatamente hace el contraste. ¿Cómo es posible que veamos a las Naciones Unidas atacar y tachar de dictador autoritario a Bukele? Porque el líder salvadoreño capturó a criminales y los metió en una prisión. Pero cuando se trata de este régimen terrorista, que recientemente tuvimos la lamentable noticia de que allá este régimen le quitó la vida a decenas de miles de personas, ciudadanos que salían a protestar en contra de este régimen. Y vemos a las Naciones Unidas sentando a representantes del régimen iraní en sus comités de derechos humanos, haciéndolos parte para que voten y tomen decisiones en este organismo internacional. Las Naciones Unidas se han convertido realmente en una broma. Hoy va quedando cada vez más claro, ¿no? La ONU es una farsa completa, una farsa ideológica
completa y, por supuesto, un modo de vida muy bien pagado, ¿no? Estos puestos internacionales. Pero vemos a los expertos de la ONU atacando y condenando al líder salvadoreño. ¿No creen que hay una enorme diferencia de encarcelar a criminales, de darle paz a tus ciudadanos y transformar la realidad de un país? Hoy podemos ver las imágenes de lo que está ocurriendo en El Salvador y es asombroso. La mayoría en nuestra región quiere eso, pero para las Naciones Unidas lo que hace Bukele es malo, es negativo. La ONU ataca a Bukele, lo critica y lo cuestiona, pero pone a miembros del régimen autoritario a decidir en sus comités. Al igual que recientemente ha premiado a Pedro Sánchez, presidente de España, por su liderazgo en temas globales. Sí, señoras y señores, a Pedro Sánchez, el mismo que ha convertido a España en un país donde los españoles ya no pueden caminar tranquilos por sus calles. Un país inundado de delincuencia y portada, donde la inseguridad se volvió cotidiana y donde el miedo reemplaza la libertad. Este premio no se lo dan por mejorar la vida de los españoles, sino por arrodillarse ante la agenda globalista de la ONU. Migración masiva sin control, ideología de género, debilitamiento de la soberanía nacional y todo el manual progresista. Dígame usted si cuando hemos reportado la situación que se está viviendo en estos momentos en España, cómo va en retroceso gracias a todas estas políticas. Y hemos hecho el contraste con precisamente lo que está ocurriendo en El Salvador. ¿Votarías a Bukele tú? Bukele sería el mejor presidente que podríamos tener en este país. De verdad. Fíjate, ha cogido un país como El Salvador, que era un país súper violento, súper inseguro, un país tal, y ha conseguido calmar el país y sobre todo abrir las puertas al turismo. El Salvador viene de abajo, un país que era controlado por los criminales que poco a poco está reconstruyendo su nación. Pero la ONU decide que hay que premiar al señor que está haciendo retroceder su nación, que los está llenando de delincuentes. Y a pesar de que los resultados que se han conseguido por estas políticas están afectando a su población, como este señor Pedro Sánchez es muy obediente y está siguiendo el manual progresista, está siguiendo al pie de la letra la agenda globalista, hay que darle un premio. Querido Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, quiero agradecerte y agradecer al Gobierno y al pueblo de España. España es un pilar del multilateralismo, un socio firme de las Naciones Unidas y un defensor del desarrollo. Cuando uno ve este doble estándar, todo encaja. Entendemos por qué atacan con tanta hazaña a Bukele, porque él es la prueba viviente de que se puede gobernar para la gente, no para los burócratas de Nueva York. La ONU no quiere resultados reales, quiere control, sumisión y que todos bailen al ritmo de su agenda. Por eso cada vez más ciudadanos despiertos ven a la ONU no como una solución, sino como parte del problema. Un club de hipócritas que premian a los destructores y persiguen a los que construyen. Y mientras siga existiendo en su forma actual, seguirá siendo el mayor obstáculo para la verdadera libertad y prosperidad de los pueblos. Pero esto no es todo, señoras y señores. Todos sabemos que la ONU, los organismos internacionales, han infectado nuestras naciones con caballos de Troya, con estas ONGs. Y también ha surgido esta noticia: la ONU en manos de dictadores. La ONU sorprende al mundo al seleccionar a China, Cuba, Nicaragua, Arabia Saudita y Sudán para su comité de ONGs, donde supuestamente velarán por los derechos humanos, dejando en evidencia la hipocresía del organismo internacional por su trato con las dictaduras sangrientas del planeta. Ahí escucharon ustedes, los encargados de este comité de ONGs serán nada más y nada menos que la dictadura cubana, la dictadura nicaragüense. ¿No les parece esto a ustedes descarado? La ONU es un directorio político de la izquierda que no sirve para nada. Sirve para mandar a unos burócratas a hablar paja y a tomarse unos whisky. ¿No les parece que está claro que estas ONGs que supuestamente se instalan en nuestros países para que velen por los derechos humanos de nuestros ciudadanos, para conseguir resultados a favor del pueblo, son más bien unos entes de activistas de izquierda que velan por las dictaduras de Nicaragua, de Cuba y premian precisamente a los gobernantes que esparcen esta agenda globalista, como es el caso de Pedro Sánchez en toda Europa, mientras estos defiendan al progresismo y su perversa agenda globalista de las Naciones Unidas? Recibirán un premio, reciben financiamiento para seguir propagando este discurso, un discurso que está bastante claro: callará y no alzará la voz cuando se trate de crímenes de este tipo de regímenes, pero cuando se trate de líderes como Bukele saldrán todas estas ONGs a atacarlo, a cuestionarlo, a decirle que es un malvado dictador. Así funciona la hipocresía de este organismo internacional, y esto es un poco de lo que tenemos que tener en cuenta cuando salgan
vengan estos expertos a cuestionar a nuestros líderes que sí están dando resultados. Es increíble la hipocresía y el descaro de este organismo internacional. Mientras cuestionan bastante, atacan a Bukele, utilizan toda su maquinaria en contra del líder salvadoreño, el líder con más respaldo en nuestra región porque con sentido común, con voluntad política, y a pesar de todos los ataques y trabas que ha puesto este organismo internacional, ha sacado a su pueblo adelante. Para ellos él es el malvado, pero cuando se trata de las verdaderas dictaduras, los verdaderos regímenes autoritarios, los políticos incompetentes que están destruyendo sus naciones desde adentro, a ellos vengan para acá y nosotros los premiamos, les damos un puesto en nuestros comités, los ponemos a decidir las leyes, a manejar esas ONGs malvadas. Este es el descaro de este organismo internacional, por supuesto. Yo les pregunto a ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de a quienes le están dando puestos en sus comités? Yo creo que con esta información ya nos queda más claro por qué líderes como Bukele son su enemigo, a pesar de sus excelentes resultados. ¿Qué opinan ustedes de esto? No olvides dejar tu like, comparte este video en tus redes sociales, en tu WhatsApp, en tu Facebook, para que el mundo entero se entere de todo esto. Y si es primera vez que estás por aquí, suscríbete y activa las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.